Me da mucha alegría de estar aquí hoy y le doy muchas gracias también a Dios y al hermano Andrés por darme la oportunidad de estar aquí trayendo la palabra aquí en la iglesia de Kingdom Life. La clase que le traigo hoy es acerca de la obediencia y eso es una de las cosas que es muy fundamentalmente para tener una buena relación entre nosotros y especialmente con Dios. Y a todos nosotros nos gusta que nos obedezcan, pero a nosotros no nos gusta obedecer. Entonces, esta lección que le traigo ahora va a ser en el libro de Ezequiel. Dios está en control y Dios siempre nos manda a todos nosotros a que hagamos cosas. Y a veces que nosotros lo hacemos y a veces que no lo hacemos. Dios llama a individuos provenientes de diferentes trasfondos para hablar como profetas en su nombre, algunas veces circunstancias difíciles. ¿Qué quiere decir? Que a veces de que Dios nos manda a hablar a las personas, pero a veces de que tenemos que hablar a las personas y son en las personas en tiempos que son difíciles de hablarle a esas personas. Ezequiel siempre obedeció a Dios y nosotros debemos seguir ese ejemplo. En el libro de Ezequiel, capítulo 2, en el versículo 1, dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí a él que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a ellos de duro rostro y de impedimido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de su palabra, aunque te haya entre zarzas y espinos y mora con escorpiones. No tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque ellos son casa rebelde. 7. Les hablará pues mi palabra, escuchen o no, o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Fíjate, Dios manda a Ezequiel a que hable ¿con quién? Con su pueblo, que es Israel. Entonces le está diciendo que esas personas son rebeldes. Aquí en el versículo 2, fíjate cómo dice: y luego que me habló en el Espíritu, le entró el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos hacer nada. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, lo podemos hacer todo. Y le dijo que lo iba a enviar, y le dijo que lo iba a enviar a donde estaban personas que eran rebeldes, que sus padres se habían rebelado ¿contra quién? Contra Dios ese mismo día. Actualmente eso también sucede, de que las personas están rebeladas con Dios. Tienen el rostro duro, que quiere decir que tienen el rostro duro y tienen empedernido corazón, y le dice que le hable la palabra de Dios, porque tienen el corazón duro,
tienen el rostro duro también, entonces no quieren comprender, están en rebeldía contra Dios. Entonces, Ezequiel tiene que irle a hablarle a esas personas. Y esas personas son rebeldes. Fíjate, y aunque ellos te escuchen o no te escuchen, tienes que hablarle, tienes que decirle lo que yo le digo. Eso actualmente nosotros lo que estamos enseñando y nosotros lo que estamos predicando acerca de la palabra de Dios, tenemos que decir lo que Dios nos manda a decir, que es en la palabra de nosotros, en la palabra que está en la Biblia, que es la palabra. Muchas veces algunos de nosotros queremos endulzar la palabra, queremos decir cosas dulces y cosas bonitas a las personas. ¿Para qué? Para agradar a las personas. Y eso no es cuestión de que nosotros debemos agradar a las personas, es cuestión de que nosotros tenemos que decir lo que dice la palabra. O a la vez que estemos haciendo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estamos atrayendo a las personas hacia nosotros y lo estamos alejando de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros después cometemos un error o hacemos cualquier cosa, se desconfían en Dios. ¿Por qué? Porque tienen toda la confianza en nosotros y no en Dios. En ese le dice que no le tenga miedo. No le tenga miedo a ninguno de ellos. Aunque ellos están dentro de salsa, dentro de espinas, dentro de muchas cosas, porque ellos son rebeldes. Pero que no le tenga miedo. ¿Por qué no le tienen miedo? Porque Dios está con él. ¿Ok? 7. Le hablará pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Nosotros debemos de hablarle la palabra a todas las personas acerca de la palabra de Dios. Si te escuchan, que te escuchen. Y si no te escuchan, que no te escuchen. Pero el deber de todos nosotros lo que estamos enseñando o hablando acerca de Dios es hablar la palabra de Dios, no hablar acerca de nosotros, sino porque Dios nos ha encomendado a todos nosotros a hablar su palabra. 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, que tampoco sea él, se convierta en rebelde, porque ellos son rebeldes. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado también de actuar como que Dios quiere que nosotros actuemos. No podemos actuar como actúa Roberto, como actúa Pedro, como actúan los demás. Nosotros tenemos que actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. La obediencia de Ezequiel. Fíjate, eso no fue sola la única obediencia que le hizo él. Dios desea que Ezequiel hiciera. Ahora vamos a ver. Eso está en el libro, en el capítulo Ezequiel, el capítulo 24. En el mismo libro dice que el capítulo 24, y vamos a empezar en el versículo 15. Vamos a ver para que usted vea la obediencia grande que tuvo que ser Ezequiel. ¿Ya están ahí? Ok. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no te endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. 17. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. No te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hable al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo: el pueblo no nos enseñará qué significa
para nosotros estas cosas que haces? Y yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan, hombre, en lutos. 23. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos, vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo. Haréis cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo, Jehová, el Señor, y tú, hijo de hombre, el día que yo te arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de su alma, y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya excavado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí podemos ver, fíjate, qué fue lo que sucedió. El mensaje que le dio Dios a Ezequiel era de que se iba a morir su esposa. Ezequiel no había hecho nada. Y entonces dice, Dios le dijo de que se iba a morir su esposa. El mensaje predicado a la muerte de la esposa de Ezequiel es una imagen de justo pago por el pecado. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es muerte. Él no hizo nada, pero ¿por qué él hace eso a Ezequiel? Ahorita al ratico yo se lo voy a explicar por qué él le hizo eso a Ezequiel. ¿Ok? El inesperado, doloroso y doloroso mensaje de Dios para el profeta, su esposa debía morir. Él no debía llorar en público. ¿Sabe? Cuando se muere una persona, uno tiene que llorar. Y él le dijo de que no llorara. Él podía llorar silenciosamente para sí mismo, pero no delante del público. También le dijo que no podía participar en ninguno de los ritos normales para los funerales. Sabe que cuando uno se muere, en ese tiempo, la gente que se quitaban los zapatos y tenían diferentes tipos de cosas para demostrar de que estaban en duelo. ¿Y qué le dijo? De que no hiciera nada de eso. La obediencia de Ezequiel a Dios fue tan grande que compartió las palabras de Dios con la gente. Así, de todos modos, él sintiéndose tan adolorido, él compartió las mismas palabras que Dios le dijo que compartiera con ellos, se lo dijo. Su esposa murió. No se lamentó públicamente, él no se lamentó públicamente. Fue obediente con Dios. Y fue una cosa dura. ¿Por qué? Porque perdió su niña de los ojos. Perdió a lo que más quería. Y Dios se lo dijo de que hiciera eso. Y él lo hizo. Y obedeció a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? De que las personas que estaban ahí, los israelitas, le pidieron una explicación. La gente le pidieron una explicación, pero ¿por qué esto? ¿Por qué hiciste este comportamiento? Esto no está visto aquí. Entonces le preguntaron a él. Vamos a ver lo que le dice. Y la explicación que dice que él le da es dolorosa y hay que tener la experiencia sobre eso.
el Señor estaba a punto de ejecutar el juicio y destruir a Jerusalén, incluyendo el templo, la posesión más apreciada de la gente. ¿Qué quiere decir? De que el mensaje que el Señor le estaba dando a él, de que iba a destruir el templo y que iba a destruir a muchas personas en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque en ese tiempo para los israelitas el templo era los ojos de ellos, ¿me entiendes? Y era lo que ellos más adoraban, como mismo de que Ezequiel adoraba a su esposa, así mismo las personas, los israelitas, adoraban al templo. Y entonces el mismo mensaje que él le dio a Ezequiel es el mismo mensaje que él está dando aquí a los israelitas. El templo, la posición más apreciada de la gente, el objeto de su jactancia y su orgullo, porque ellos vivían orgullosos de que tenían el templo y de que andaban con Dios, pero ellos hacían lo que daba la gana. Ellos se jactaban en el templo, se jactaban en que Dios estaba con ellos, pero ellos hacían lo que daba la gana. Entonces por eso es que Dios los va a castigar. Los hijos e hijas dejados en Jerusalén cuando tuvo lugar en el siglo. ¿Qué quiere decir? De que a todos ellos, porque la muerte es la paga del pecado. Entonces Dios, como el hermano hoy está explicando, Dios es limpio, Dios es puro, Dios quiere de que todas las personas que anden con Él o estén con Él sean puros. La gente no debería de llorar en público, no debería realizar el rito funerario como Ezequiel hizo tampoco. Ezequiel, cuando se murió su esposa, él no hizo ningún acto de luto. Así los israelitas deberían de hacer nada de eso cuando el templo fuera destruido. Se lamentarían internamente por sus propios pecados. La culpa y la vergüenza por la gravedad de sus pecados atormentaría a la gente y se los comerían. ¿Qué quiere decir? De que ellos iban a sufrir. Iban a sufrir, ¿por qué? Por mediación de sus pecados. Porque si ustedes se recuerdan bien, de que si usted obedece a Dios, va a ser bendecido. Pero si usted no obedece a Dios, va a ser maldecido. Ellos debían seguir el ejemplo de Ezequiel. El propósito que tenía Dios sobre esa lección que él quería dar a ellos era despertar a la gente para saber que solo Él es el Señor, que Él solo es el Dios de los dioses, que Él solo es el Dios de los dioses y que Él solo es el Rey de los reyes y que deben seguirlo a Él, no seguir a otras personas, no seguir a otros ídolos, porque Dios es celoso y Dios quiere que todos nosotros lo sigamos a Él. Dios le dijo a Ezequiel que su esposa moriría y que él no debería llorar por ella. Y entonces así mismo le está diciendo también a los israelitas de que todas las cosas se van a derrumbar, pero que ellos no deben lamentarse por eso. Ezequiel obedeció completamente a Dios y fueron cosas duras, mas sin embargo, hoy en día nosotros tenemos cosas más suaves y nosotros no obedecemos a Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios. Obedecer a Dios puede llevar a un acto costoso. La única pena más insoportable que perder a su cónyuge, perder a su esposa, perder a su esposo y no permitir que ni tan siquiera le hicieron un velorio. Por eso es durísimo que tú pierdas una persona que tú amas, que esté junto contigo y que te digan de que usted no puede hacer un velorio, que no puede llorar, y si llora tiene que ser escondido, no puede ser en público. Y lo que hizo Ezequiel fue durísimo. Entonces eso es una prueba de que sí se puede, si se quiere. Si no se quiere,
usted no va a obedecer a Dios. Entonces todos nosotros debemos obedecer a Dios de la misma forma en que Ezequiel obedeció a Dios. Ezequiel siempre obedeció a Dios de todo corazón. Todos nosotros debemos ser sinceros en nuestra obediencia. Y siempre recuerden de que obedecer, siempre hay que obedecer completamente. No se puede obedecer, hacer una cosita y la obediencia tiene que ser toda completa. Si usted se recuerda bien, el rey Saúl, ¿qué le sucedió a Saúl? Que Dios le dijo, vaya y ataque este pueblo, mate a todo el mundo. ¿Y qué hizo él? Dejó los ganados, al rey le salvó la vida, y entonces después, cuando Samuel le pregunta, ven acá, ¿qué hiciste? Y dice, no, hice todo lo que Dios me dijo. Entonces dice Samuel, pero estoy oyendo vacas, estoy oyendo guau, guau. ¿Qué cosa es eso? Y le dijo que matara a todo el mundo. Entonces, ¿qué le dijo él? Entonces, ¿qué le dijo él? Le dijo de que había guardado los animales para ofrecérselo a Dios. Pero Dios no quiere sacrificio. Dios lo que quiere es obediencia. Obediencia de Él y de todos nosotros. A nosotros nos gusta obedecer, pero no nos gusta que nos obedezcan. A nosotros no nos gusta obedecer, pero no nos gusta que nos obedezcan. Entonces, si no te gusta una cosa, porque la Biblia también lo dice, de lo que a ti te guste, no se lo da a otra persona. Él no obedeció. Entonces, ese hombre perdió el reino por eso mismo. Y se volvió malísimo. Se volvió malísimo. Le hizo cosas a David bastante malas. Entonces, podemos, fíjate cómo dice, podemos comenzar haciendo todo lo que Dios nos ordena que hagamos. Incluso no tenemos ganas de hacerlo. Que todo lo que nosotros, que Dios quiera, que nosotros lo hagamos, aunque no tengamos ganas, debemos de hacerlo, porque nosotros debemos de glorificar a Dios. Nosotros estamos aquí y nosotros somos hijos de Dios para glorificarlo a Él. Si no glorificamos a Dios, vamos a estar en problemas. Y nosotros debemos glorificar a nuestro Padre Celestial. Ahora le voy a hacer una preguntita. ¿Está dispuesto a servir a Dios tan completamente como lo hizo Ezequiel? Sí. Pues tenemos que hacerlo porque si no, Diosito ya está viendo. Eso está durito, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro papá y nosotros tenemos que hacerle caso a nuestro papá, porque nuestro papá nos ha salvado. Como yo en una noche que no leo la Biblia y ahí la tengo cerquita de mí y estoy con la tentación, pero por estar viendo la televisión y ahorita la voy a leer. Y es que Dios me está anunciando que lea y que haga oración antes de dormirme. Seguro. Pero uno por estar mirando allá la televisión no hace caso. Y digo, la voy a leer. Y Dios, como estaba diciendo el hermano esta mañana, Dios me está anunciando que lea. Que lea. Dios es celoso. Y Dios quiere que nosotros lo amemos a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo. Eso es lo que quiere Dios. Y sí se puede. Sí se puede. Entonces yo creo que voy a terminar esta pequeña clasecita y espero de que ya hayan aprendido una de las cosas fundamentales, que es obedecer a lo que dice la palabra de Dios.
cierto. Sí.